Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la redención muy cerca ya está. Odio y guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Buenas noches, apreciado amigo y hermano, que en esta hora has decidido tomar la mejor parte y es darte cita con nosotros en esta transmisión para continuar nuestra semana de libertad religiosa que lleva como título Luchando por nuestra libertad religiosa en tiempos del fin.
Es para nosotros, tus amigos del distrito de Osama, grato el placer que te hayas dado cita hoy una vez más para disfrutar de la hermosa programación que han preparado tus amigos adventistas con mucho amor, esperando que puedas ser grandemente edificado con la exposición de la palabra de Dios una vez más. Quédate con nosotros. Dios te bendiga. Ser libre no es solamente no estar preso, pero es poder actuar, pensar, hablar y vivir sin miedo. Sin miedo, por ejemplo, de seguir una creencia. En este país tenemos la libertad religiosa, pero usted necesita conocer, respetar y divulgar de manera correcta para que ella no quede en una sala polvorienta, para que ella no se convierta en historia. Libertad religiosa, respeta las diferencias. Bendiciones, queridos hermanos. Ahora vamos a prepararnos para escuchar nuestro himno tema. Dios le bendiga. He oído como antes los cristianos eran traídos ante gobernantes, les dijeron que iban a morir si no negaban el nombre de Jesús. Pero uno por uno escogió morir por el Hijo de Dios, no negaron su fe. Y así como ellos escogieron la fe, mi lealtad a Dios yo mantendré. Prometo ser leal a Dios con toda fuerza y vigor, sus ordenanzas cumpliré. Prometo ser leal a Dios. El tiempo llega y tu fe se prueba. Llegará el momento de elegir, de contar el costo o tomar la cruz, de seguir al mundo o caminar con Jesús. Pero hoy tenemos libertad de poder predicar y compartir la fe cuando lleguen las pruebas en el día final. Mi lealtad a Dios yo mantendré. Prometo ser leal a Dios con toda fuerza y vigor, sus ordenanzas cumpliré. Prometo ser leal a Dios, al Cordero de Dios que ocupó mi lugar, que llevó mi dolor, sintió mi sufrir, sus ordenanzas cumpliré. Prometo ser leal a Dios. Prometo ser leal a Dios con toda fuerza y vigor, sus
tus ordenanzas cumpliré. Prometo ser leal a Dios. Prometo ser leal a El llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de ese tiempo, Juan el Revelador declara. Se cita Apocalipsis 18, 3 al 7 y 17, 3 y 14. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de la conciencia, como lo manifestó el papado cuando en lo pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con los ritos religiosos y las ceremonias de los romanistas. Mensajes de Electos, capítulo 3. En este momento vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo y Dios y amor, en este momento te agradecemos por darnos la oportunidad de repasar en tu palabra y en tus escritos los acontecimientos que han de venir. Pedimos, Señor, que tu grey pueda ser ilustrada, que tu grey pueda ser conducida y que tenga entendimiento de este mensaje y que podamos, Señor, comprender que tú estás cerca y estás a la puerta. Gracias, Señor, por todas las cosas que nos das en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica la encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 8, versículo 32. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios pueda bendecir a las personas que escuchan y ponen en práctica su santa palabra. Ahora es el momento de deleitarnos con música especial para gloria y honra de nuestro Dios. Hola, bendiciones para todos. Para mí es un placer el poder estar aquí unida a ustedes para glorificar el nombre de Dios. Esperando que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, esté en cada uno de sus hogares y que una doble porción de su Santo Espíritu pueda rebosar sus corazones. Y quiero recordarles en esta hora que no importa por la situación que tengamos que pasar o por la dificultad por la que estemos pasando, recordemos que no estamos solos y que Dios no nos va a dejar en una situación más de lo que nosotros podamos soportar. Así es que estemos firmes y recordemos que nuestra meta es llegar al cielo y alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús.
Nuestro Dios es tan amoroso y es tan misericordioso que no importa qué tan bajo caiga el ser humano, Él siempre está dispuesto, con los brazos abiertos, para recibirnos, para limpiarnos, para purificarnos de todo mal y hacernos una nueva persona cada día. Así es que busquemos de Él en todo tiempo, afiancémonos en su gracia y estemos siempre, siempre seguros de que Él es nuestro pastor, que Él cuida de nosotros y que nada nos va a faltar. Inundada en el vacío que el pecado me brindó, como una oveja descarriada, sin saber por dónde iba, sin detenerme a contemplar la maldad que me atrapaba. Pastor de mi corazón, cuesta arriba, cuesta abajo, no pensabas en buscarme, y allí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me llamaste. Mis heridas sanas tú, con tu amor y tu ternura, a pesar de las ofensas que en mi vida pueda haber. Con tu amor tú me perdonas, con tu sangre hoy me limpia, y es tu gracia que me cubre y me hace nueva voz. Pastor de mi corazón, con más fuerte me llamas, cuesta arriba, cuesta abajo, no cansabas de buscarme, y aquí enredada en los espinos, en el lodo cenagoso del valle de sombras, me encontraste, me libraste, me limpiaste y me llamaste. En momentos de oscuridad, al tropezar por los escombros de mi vida, por cuando el buen pastor su vida dio por mí, extendió su mano y me hizo vivir. Pastor, mi corazón, con voz fuerte me llamabas, cuesta arriba, cuesta abajo, no pensabas en buscarme, y allí enredada en los espinos,
este momento estamos preparados para escuchar la palabra de Dios en los labios de Melvin Urbáez. Él con nosotros. Bendiciones en la gracia de Dios, qué bueno que nos acompañan una vez más en este miércoles especial en el que estamos trabajando la parte acerca de la libertad religiosa. Todos nosotros debemos ser defensores de la libertad religiosa y en el pasado tema estuvimos versando respecto al Antiguo Testamento, observando a un Abel que había sido perseguido por Caín como el primer caso de persecución religiosa, viendo por igual a un Noé que fue menospreciado por una mayoría, un caso muy especial, y también Lot, que empezó como una mayoría que era fiel a Dios, pero de momento se hizo una minoría de un solo hombre con apenas sus 2 hijas. Vemos que Moisés por igual, apenas Moisés era el único fiel, junto con Josué y algunos pocos, porque de hecho los 12 individuos que fueron a explorar, 2 de ellos solamente se mantuvieron fieles, los otros 10 fueron infieles y todos murieron en el desierto, y solamente una generación de jóvenes de menos de 20 años fueron los que pudieron entrar a la tierra de Palestina. Es interesante ver que a veces empezamos como mayoría y terminamos como minoría, pero en este caso observaremos en el registro bíblico en el Nuevo Testamento cómo Jesús funda su iglesia de forma especial, y aunque están en medio de la persecución y demás, va creciendo, va desarrollándose, y de momento Jesús asciende hacia el cielo y deja su iglesia trabajando y desarrollando la misión que Él le puso en esta tierra. Queremos aclarar que en los primeros días de la iglesia cristiana, con los apóstoles, la iglesia no era perseguida, disfrutaba de cierta libertad religiosa. Lo indicamos porque el mismo apóstol Pedro, una vez las personas ven que tienen el don del Espíritu Santo y pueden hablar en lenguas, da un sermón maravilloso en el que se bautizan miles de personas. Ya más luego siguen predicando, y dice el verso número 43 del capítulo 2 del libro de Hechos. Pueden acompañarme al libro de Hechos, capítulo 2, verso 43. Oramos brevemente y continuamos esta lectura. Divino Padre, diríjanos en este momento que vamos a estudiar el registro bíblico. Le rogamos que hasta el más cansado de los amigos que nos está escuchando, dele ánimo, Padre, para que pueda prestar atención a estos textos bíblicos y poder disfrutar el registro de la historia, porque la historia se disfruta cuando amamos al Dios que interviene en ella, y ese Dios, oh Padre, eres tú. Gracias porque nos amas y gracias porque estás con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo número 2 del libro de Hechos, verso 43, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según las necesidades de cada uno. Perseveraban unánimes cada día, no un día sí, un día no, todos los días en el templo. El templo era el lugar más visitado, no un lugar escondido. Así que la iglesia tenía libertad religiosa, y vemos cómo perseveraban ellos en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47, alabando a Dios y teniendo en favor de todo el pueblo, lo que significa que la gente del pueblo que no era cristiana los quería. Y no sé a usted, hermano y amigo que me escuchas, si en el sector donde resides la gente tiene una buena opinión de los adventistas del séptimo día, aquellas personas que vamos con la familia cada sábado, aquellas personas que invitamos a venir a un restaurante de comida correcta, vegetariana, aquellas personas que no vestimos vulgarmente, sino que intentamos vestir con decoro, con prudencia, con decencia. Oh, hermanos y hermanas, dice que las personas estaban contentas con Pedro, estaban felices con Juan, porque veían que eran hombres buenos, que ayudaban a los necesitados. Verso número 47, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, lo que significa que la iglesia estaba creciendo. Era maravilloso, había libertad religiosa.
¿Cuándo cambia la situación? El enemigo decía, yo quiero perseguir a esta gente, me molesta. Y ocurre en el capítulo número 3, verso número 1, que el enemigo prepara lo que es bueno para presentarlo como es malo. Y muchas veces, hermanos y hermanas, tenemos que ser cuidadosos en la forma de proceder, porque el enemigo está buscando la manera de que el buen nombre de nuestra iglesia en nuestro país y en otras partes sea afectado. Uno de los casos en los cuales nuestra iglesia fue más afectada o está siendo afectada son con casos que causan ciertos dolores de cabeza, en especial a la máxima dirigencia en tiempos recientes. Grupos de hermanos de nuestra fe y fuera de la fe que deciden aprovechar ambientes del mundo secular para ver la manera en que la iglesia tiene que modernizarse y adoptar dichos estilos. Esto sin duda alguna puede representar un reto a nuestra identidad y debemos de ser sumamente cuidadosos. Y no hablo de un caso, puedo hablar de varios más. En este último congreso que se iba a celebrar y que no se pudo realizar debido a la crisis mundial que estamos padeciendo y que nos lleva a tener este conversatorio de esta manera, hermanos y hermanas, se iban a tratar muchos de estos casos dirigidos por el poder del Espíritu Santo para evitar, mis queridos hermanos en la fe en el Señor, que la iglesia fuese afectada. La iglesia primitiva, el enemigo quería afectarla. Una de las formas que hace unas décadas los de más edad recordarán Waco, Texas. Lo que ocurrió allí, hermanos y hermanas, quería de una u otra forma algunos medios noticiosos y periodísticos ver aquella situación lamentable como una especie de asociación con el pueblo de Dios. Y fue bonito y bello e importante ver cómo las autoridades propias de la iglesia pudieron actuar a tiempo y presentar todas las evidencias de cómo David Korech no era parte de la feligresía, sino que tenía actitudes muy sui generis y muy propias que se apartaban completamente del pueblo de Dios. Es un pueblo de paz, de tranquilidad y de familia, en el que el liderazgo espiritual procura llevar a la feligresía a la figura de Cristo Jesús, que viene con poder y gloria. Pero el mensaje dado en aquellos días, en aquella zona, era totalmente contrario a la palabra de Dios y al mensaje adventista. En el capítulo número 3 del libro de Hechos, el enemigo quiere perseguir a la iglesia y aprovecha lo que es algo bueno y lo constituye en algo malo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Había un hombre cojo de nacimiento. Quien está hablando es Lucas, que es médico. Y Lucas dice, yo puedo decir que hay cojos que han quedado cojos y se puede restablecer. Pero este hombre era cojo por nacimiento. Quizás sufrió poliomielitis, quizás nació de forma prematura y no se desarrolló sus extremidades. No se sabe, pero el personaje tenía problemas de movilidad, problemas motores. Y se ponía en un lugar llamado la Puerta la Hermosa, para que las personas le diesen limosna, porque los judíos habían enseñado en una obra llamada la Mishnat judía que el dar dádivas a los peregrinos, a los desvalidos, era una forma de ganar el cielo con tus obras. Y entonces lo habían puesto allí para que el que iba a adorar a Dios mejorase su condición antes de entrar al templo y le diese una ofrenda, no solamente al templo, sino también una ofrenda al individuo, al pobre. Pero ya el apóstol Pedro, todos sus recursos en versos anteriores nos dicen que la iglesia tenía una forma de adorar a Dios y también una forma de contribuir a los necesitados. Si me permiten, vamos un poco a los versos anteriores. Es interesantísimo esto,
Porque Dios le había dicho a los apóstoles, la forma en que van a ayudar a los necesitados es, las personas que quieran vender, venderán sus propiedades, ustedes lo van a recibir y van a averiguar quién necesita y le van a dar. Lo dice claramente en el capítulo 2, dice, verso 45, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Pedro vendió lo que quizás tenía, la barca, la red, vendió la casa donde el hombre bajó el paralítico. Dice el don de profecía en el libro El deseado de todas las gentes que la casa donde se abrió el techo y bajaron al paralítico era la casa del apóstol Pedro. Quizás él vendió su propiedad, no lo sabemos. Están en el templo de Jerusalén y la casa estaba en Capernaum. Pedro mandó a vender esa casa, cogió el dinero, lo repartió entre los necesitados. Y ahora este cojo viene y dice que tiene la mano levantada pidiendo una limosna. Quiero decir que quizás había muchas personas que estaban entrando, que tenían propiedades y no habían ayudado a nadie o habían ayudado muy poco, pero Pedro había ayudado con todo lo que tenía. No era que Pedro es que Pedro ya no podía ayudar más porque sus recursos estaban al bien de los demás. Era la forma en que la iglesia se administraba para ayudar a otros. Hermanos y hermanas, dice el verso número 2, había un hombre cojo de nacimiento que era llevado y dejado cada día en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Verso 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diera una limosna. Verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él los miró atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo, oye, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te estoy dando. En el nombre de Cristo Jesús, levántate. Es interesante ver que el hombre se levanta. Esto es algo bueno, es algo fabuloso, es algo tremendo, pero el enemigo lo quiso utilizar de forma negativa. Y cuando el hombre camina por todas partes, las personas ahora dicen, no solamente ellos ayudan a los demás, no solamente hablan en lenguas, no solamente predican un mensaje bello, no solamente son ejemplos de familia, no solamente son personas que no hacen mal a nadie, sino que también hasta hacen milagros. Y el apóstol Pedro predicó en aquella oportunidad y muchas personas decidieron entregarse a Cristo Jesús. Capítulo número 4 dice, mientras ellos hablaban al pueblo, verso 1, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Hay una persecución porque ellos tienen libertad religiosa, pero en este momento muchos del pueblo dicen, ya no quiero seguir con los saduceos, quiero creer en este mensaje. Y cuando esto ocurre, empieza la persecución religiosa. Yo doy gloria a Dios porque el mensaje del pueblo de Dios está creciendo para gloria de su nombre. En la capital, aquí, hermanos, en Santo Domingo Este, el mensaje está creciendo. En el Distrito Nacional y San Cristóbal, la ACD está creciendo. En el este está creciendo. Tenemos retos en el sur y en el norte, grandes retos respecto a esto. Pero yo creo que el Señor va a seguir bendiciéndonos y vamos a seguir creciendo en el nombre de Jesús. Oh, hermanos, cuando este milagro aconteció, los llamaron a juicio. Prepárense, preparémonos, porque las cosas pueden cambiar. Dijimos anteriormente que tenían el favor del pueblo, pero ahora ya la paciencia se le fue a los dirigentes. Quien los persigue no es el pueblo, quien los persigue son los dirigentes. Capítulo número 4 dice que el apóstol Pedro recibe en el verso número 7 una pregunta, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué autoridad o potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y no quiero dejar pasar por alto esta frase, Pedro lleno del Espíritu Santo. ¿Recuerdan ustedes las 10 vírgenes?
Habían 5 que no tenían y habían 5 que sí tenían aceite. El aceite simboliza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es importante, hermanos y hermanas, para poder defendernos. Por eso no me preocupo, porque Dios nos inviste con su Espíritu Santo. El apóstol Pablo oraba en el capítulo número 1, verso 13 del libro de Efesios. Le dice a los efesios que él ora a fin de que vosotros seáis sellados con el poder del Espíritu Santo. Y los versos subsiguientes del capítulo 1 dice, para que conozcáis acerca de las glorias venideras y de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que significa, hermanos y hermanas, es que nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo estaremos preparados para poder enfrentar lo que Pedro enfrentó como líderes de la iglesia y usted y yo como líderes en nuestras congregaciones. Porque cuando fue llamado, verso 13, entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra y del burgo, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que había estado bien entre ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y deliberaron entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque cierta señal evidente ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Entonces los llamaron y les ordenaron que en ninguna manera hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, qué interesante, porque hemos llegado al punto esencial en esta oportunidad. Recuerden que estamos en 4 días, hoy es el segundo día que estamos tratando, o el segundo tema, tratando sobre la libertad religiosa. Hermanos, la respuesta de los apóstoles es la respuesta de la iglesia adventista de Osama ante aquel que quiera poner en cuestión el que nosotros defendamos nuestro derecho a predicar y a manifestar la palabra de Dios con respeto a todos los demás. No podemos dejar de predicar. Y yo quiero que seamos sensatos en esta parte, porque la respuesta de él es la siguiente: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, esto no solamente lo dice Pedro y Juan en esta oportunidad. 30 o 40 años después, quizás hasta 50 años después, el apóstol Juan escribió una carta de amor muy bella, que yo quiero que vayamos allí rapidito para que veamos este caso, lo bello que es. Para mí es una de las cartas más bellas que está en el registro bíblico, porque Juan es un apóstol de amor. El hijo del trueno de momento se transforma y dice en este maravilloso texto, primera carta del apóstol Juan, la forma como empieza, dice, recordemos que Pedro y Juan le dicen, porque lo que hemos visto y oído debemos anunciarlo. Fíjense, y usted ojalá sea tan interactivo que usted lo pueda leer ahí mismo. Pero lea conmigo lo que dice Juan. Verso 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y no solamente lo vimos, lo oímos, sino que nuestras manos lo palparon, tocante al verbo de vida. Es decir, yo toqué a Jesús resucitado, yo lo abracé, yo estuve a su lado, yo lo escuché, yo lo vi, no fue que yo lo soñé, no fue que me lo contaron. Y Juan dice, oh señores, tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también ustedes
tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Gloria a Dios. No hay manera, tenemos que ser prestos a predicar la palabra de Dios, no importa las dificultades. Hoy en día la iglesia adventista está afrontando dificultades en la ventana 1040. En países como la India se nos han destruido templos. Hay un pastor que fue secuestrado en Sudán del Sur. Sudán se dividió en dos, Sudán del Norte y Sudán del Sur. El norte es árabe, es musulmán, y el sur es cristiano. Pero aún siendo cristiano, Sudán del Sur ha sido perseguido y fue secuestrado. Y el pastor Ted Wilson ha pedido oraciones por nuestro pastor. Hermanos, en países como China, la situación de la iglesia se ha visto muy afectada. Y en países como el nuestro, tenemos retos por delante. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué bonito es que como iglesia estemos en la disposición de seguir predicando la palabra divina y de seguir anunciando un mensaje que a veces no gusta, no al pueblo, sino a ciertos dirigentes. ¿Sí? Este mensaje no es fácil de aceptar. Nosotros hemos proclamado, hermanos y hermanas, y vamos a decir un dato claro, un dato básico. Yo quiero que te sientas orgulloso si ya te has bautizado y eres miembro de la iglesia. Si todavía no lo eres, prepárate, porque eso viene pronto. Amigo mío, el único pueblo cristiano, y esto quiero que no lo olvides, el único pueblo cristiano que defiende con la Biblia en mano el hecho de que el ser humano no puede consumir cualquier cosa es el pueblo adventista del séptimo día. Se han burlado de nosotros, nos han dicho locos. Hemos dicho que el consumo de cerdo no es correcto delante de Dios, y otras denominaciones dicen que eso es imposible porque Dios le dijo a Pedro, mate y coma. Digo, pero si se puede comer cerdo, se puede comer ratón, y si se puede comer ratón, se puede comer culebra. Ah, bueno, no, se puede comer, si se puede comer cangrejos y se puede comer pulpo y otras cosas más, todo. Hermanos y hermanas, los ecologistas dicen que si el mundo occidental siguiera los principios de salud del pueblo adventista, los camarones y los cangrejos que cumplen una función en los ríos no estuvieran como especies en peligro de extinción. No hubiera personas procurando en Tailandia consumir huevos de tortugas. No estuviesen matando a los rinocerontes para quitarle el cuerno y hacer un té en China y en esos países. El pulpo no estuviera amenazado, la mantarraya no estuviera amenazada en los mares, porque el ser humano ha decidido consumir alimentos que Dios dijo que no lo consumieran y que no se reproducen como los que Dios dijo que consumieran. El Señor dijo que consumieran animales herbívoros que se reproducen en cantidad, pero el ser humano decide consumir otro tipo de animales. Y entre esos animales que Dios prohibió está el murciélago, que es un roedor volador, y está el pitbalión, también, que es un animal inmundo, y el ser humano lo ha decidido consumir. Quiero aclarar esto. Busque en la internet, hable con cualquier virólogo, infectólogo, médico, y le va a explicar de dónde surgió el SARS, año 2003. En Vietnam alguien había consumido una sopa de murciélago. La iglesia adventista es la única denominación cristiana que dice que usted no puede comer lo que quiera, que tiene que adorar a Dios aún en la forma de alimentarse. Hermanos, y cuando a un virólogo de Italia, el más grande experto, le dijeron que había un grupo de personas con fiebre, él fue allá y se dio cuenta de que el virus había pasado de un animal inmundo a la población humana. Mandaron a cerrar todos los aeropuertos y el SARS pudo ser controlado.
pero él murió porque el virus le afectó. No había medicamentos. Este virus del COVID-19, que llegó el año pasado para septiembre más o menos y octubre, llegó porque, aunque se han buscado muchas teorías, la más segura, según el señor Anthony Fauci, que es el más grande experto de la Casa Blanca, dice, todo indica que pasó de forma natural del animal al ser humano, violando, agregamos, los mandamientos de Dios, que dicen no matarás. Y cuando tú consumes un animal que es inmundo, te estás matando porque te estás envenenando. El virus pasa de un animal a un ser humano. Único pueblo que predica que eso no está bien es el pueblo adventista del séptimo día. A la gente no le gusta este mensaje, pero es el mensaje verdadero. El día de mayor comercio es el día de adoración a Dios. A la gente no le gusta este mensaje, pero es el mensaje verdadero. Yo quiero que Dios te bendiga en esta oportunidad. El tiempo se nos ha ido. Tenemos grandes retos por delante. Yo trabajo en la Universidad Adventista y ahora mismo hay un modelo de estudios en este país y en muchos países en el que la mayoría de las materias los estudiantes la están dando los días sábados. Como ellos trabajan durante la semana, el día sábado es el día para los estudiantes tomar grandes cantidades de asignaturas. Puede ir a cualquier universidad fuera de la universidad pública, universidad privada en nuestro país, y verá que los días sábados es el día que más estudiantes tienen. Hermanos y hermanas, nosotros predicamos un mensaje que quizás no guste a muchos empresarios, tal vez, pero es el mensaje verdadero. Y este mensaje es que Cristo viene por segunda vez y que el pueblo debe estar preparado y alejándose de las cosas que le hacen daño. La situación de pandemia que vive el mundo, ya el pueblo adventista lo había advertido. Dios estableció en su santa palabra animales limpios y animales inmundos. Que Dios te bendiga en este momento, que el Señor esté contigo. Sigamos defendiendo nuestra libertad religiosa y te espero en el siguiente tema. Oramos. Divino Padre que estás en los cielos, la iglesia de Osama es una iglesia que cumple una función maravillosa, una misión entre todas las iglesias de la zona del sureste. Queremos que bendigas el ministerio de esta iglesia y que esta iglesia sea una gran defensora del derecho a predicar el mensaje bíblico, aunque no guste a muchos empresarios, aunque no agrade a proyectos políticos, aunque no sea del agrado de algunos jóvenes que quieren ciertas diversiones. Este mensaje que estamos predicando es un mensaje de luz, que aquel que la recibe anda en caminos seguros y aquel que la rechaza pues ha de andar en su propia oscuridad. Diríjanos para poder traer a otros a tu luz admirable. Gracias por este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.